Buenas noches. No hubo conteo. Estamos ya en vivo, al parecer. Y estoy buscando la liga. A lo mejor están mintiendo. Buenas noches a todos. Un segundito. Hoy estamos, la primera vez que estamos con la sesión sin Fernando, que es el experto que maneja la herramienta, y estamos viendo cómo compartirles la liga para que todos nos puedan ver. Aquí estamos, Fernando's Activity, y tenemos la liga. Perfecto, déjenme la comparto. Ahí está. Compartiendo con miércoles de agilistas. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí de nuevo platicando de lo que es DevOps con Luis Cabanillas y su servidor Diógenes Pérez. Esta semana no nos pudo acompañar Fer, entonces pues vamos a hacer nuestra fiesta por acá. Entonces, Luis, seguimos hablando de DevOps. Cuéntame. Así es. Hablábamos la semana pasada, coincidíamos en que Ágil y DevOps se complementan, es mejor tenerlos juntos, pero no son dependientes. Cuéntame un poquito más de tus experiencias ya trabajando en DevOps. ¿Cómo fue la primera vez que trabajaste de esta manera? Y luego te cuento yo un poquito de mi experiencia y lo que hemos vivido. Ok, bueno, mis primeras experiencias todavía cuando trabajaba en México era un poco, digamos, ajeno a esa parte, digamos, era Scrum Master y había digamos, la variante de DevOps que se utilizaba ahí era que el equipo completamente se encargara de sus pipelines. Sin embargo, era una implementación parcial, porque digamos que teníamos la parte de Continuous Integration de nuestro lado y nuestros pipelines de integración los manejamos nosotros, pero el deployment era como que un juego aparte, ¿no? El equipo de operaciones se encargaba de eso, ¿no? Usando automatización y usando herramientas características de lo que conocemos como DevOps, pero desde mi punto de vista seguía sin ser DevOps implementado al 100%, ¿no? Desde el punto de vista en el que nosotros trabajábamos en el desarrollo y rara vez teníamos incidentes, no porque no existieran, sino porque nosotros no nos encargábamos de ellos. Entonces ahí es donde se rompe un poco este mantra de DevOps, ¿no? Y ya después me tocó trabajar en proyectos con un poquito más de madurez, ¿no? Pasando por ejemplo, otra variante de la implementación de DevOps es tener un equipo dedicado que, digamos, le preste el servicio a los equipos que construyen features, ¿no? Al final de cuentas, el equipo se encarga de los incidentes. Si hay algo que está mal en la aplicación, el equipo mismo se encarga de ello, pero toda la infraestructura la provee un equipo externo, la infraestructura y la automatización. Y el Release Management es el equipo, el dueño de esa parte. Ahí todavía era el equipo de operaciones, sin embargo, ahí ya teníamos un equipo que se preocupaba por la operación, en este caso cualquier incidente que hubiera en producción, nosotros nos encargábamos de resolverlo, ¿no? Resolverlo y utilizar la infraestructura que había para hacer un deployment a producción de manera rápida, ¿no? Todavía existía este release management de una persona encargada de coordinar y alinear a todo mundo en cuanto a qué se iba a liberar en una semana determinada. Y otra vez, eso
sigue estando por debajo del ideal o debajo de una implementación madura, sin embargo estaba más cerca de lo que había hecho yo antes, ¿no? Entonces ahí fue otro escaloncito. Y quizás la experiencia un poco más madura me tocó en Expedia, en donde teníamos incluso aplicaciones que al momento de hacer el merge al main branch, sabíamos que eso se iba a ir a producción después de pasar todas las verificaciones que había que pasar. Si el commit pasaba las pruebas, no había intervención humana para decir ahora esto va a producción. Para algunas aplicaciones, las dos aplicaciones con más tráfico, sí, todavía había cierta intervención manual, no tanto de pruebas, sino de picarle el botón para que ahora sí se deployara a producción, ¿no? Había una Ok, verificación, digamos, un testing manual de parte de un developer que no había desarrollado el feature para decir, ok, esto se ve bien. Y ahí la otra variante de DevOps es un equipo que te provee la plataforma y tú te encargas de absolutamente todo lo demás. Y esta es la variante que se implementa ahí en Expedia, al menos en esta organización en la que yo estuve, en la que el equipo de DevOps, si tú lo quieres ver así, es un equipo que te provee la plataforma y los feature teams se encargan de configurar los pipelines, encargarse de que los recursos en AWS estén disponibles o cómo se comportan los containers y todo esto en AWS era responsabilidad de nosotros. Entonces, es más trabajo, pero es más autonomía. Entonces, era muy común que después del stand-up dijéramos, o una de las preguntas del stand-up para el equipo era, ok, ¿qué aplicación necesita liberarse hoy? Y teníamos, bueno, esta lista de aplicaciones, teníamos como 15 diferentes aplicaciones entre servicios y aplicaciones web. Y se hacía el deployment en el día, ¿no? Igual, tan fácil como darle clic a un botón y ya estás. Eso te da mucha agilidad en cuanto a cómo quieres hacer las cosas. Si manejas bien tus feature flags, puedes tener deployments diarios o 2, 3 deployments al día, o incluso para las aplicaciones que eran auto-deploy, era pues cada vez que se hace un merge al main branch, eso significa que hay un release, ¿no? Entonces, me he ido por las diferentes etapas y diferentes niveles de madurez. Entonces, es muy interesante ver cuáles son los beneficios. Y al final de cuentas es eso, te da más agilidad y es ahí donde se une, ¿no? El DevOps con la agilidad, en donde liberar software es mucho más fácil, experimentar es mucho más fácil y por lo tanto responder al cambio es mucho más fácil. es correcto. Y va de la mano con lo que platicábamos de la semana pasada, de cómo la tecnología ha crecido para habilitar estos cambios y estas nuevas herramientas que tenemos a la mano. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Comentaba la semana pasada en mi experiencia la parte de los pipelines y branches. Esta es la primera vez en la que el equipo de desarrollo es completamente independiente y nosotros decidimos cuándo liberar. Aunque aún yo tengo la posición del release manager, esta parte puede ser automatizada si así lo quisiéramos, ¿no? La decisión de no automatizar todo viene a partir de las pruebas. Aún no tenemos los scripts para probar el alcance total del proyecto que tenemos y estamos trabajando en eso. De nuevo, es un equipo pequeño. Y muy importante, algo que no mencionas por ahí, Luis, pero se entiende tantito, es la cantidad de usuarios y el tamaño que requiere. Y lo tocabas un poco al decir que las dos principales aplicaciones, esas sí requerían una aprobación manual. Imagino que aunque tal vez no tenían pruebas, había razones importantes o había que convencer a un release manager de que el release estaba limpio y había una sesión de go, no go, live tal vez para mostrar que estaba cubierto. En realidad, digamos, todo eso, y es una parte que a mí me gustó mucho de la cultura de trabajo de Expedia. No le tienes que pedir, tú como equipo no le tienes que pedir permiso a nadie, el producto es tuyo.
Entonces, tú te haces responsable, tanto yo como TPM, como mi product manager, como mis ingenieros, mi engineering manager, nos hacemos responsables del producto. Entonces, nosotros tomamos esa decisión, si va o no va, si... Entonces, obviamente la decisión era, bueno, el developer que probó ese feature le dio sign off, dijo que estaba bien, ok, lo liberamos. Eso es todo. O sea, hacíamos lo menos posible y eso va en conjunto con la filosofía de minimizar los desperdicios, ¿no? Todo esto de juntar al consejo Jedi para que te diga si puedes liberar o no. O sea, realmente es desperdicio que no queríamos tener. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con el accountability o con la responsabilidad que nosotros teníamos como dueños del producto, de que si algo salía mal, pues teníamos que responder, ¿no? Y sí pasó algunas veces en las que, oye, es que no se probó este escenario y resulta que hubo usuarios que se impactaron. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos o hasta la fecha se hace religiosamente con feature flags. Entonces, si algo sale mal, se apaga el feature flag, pero eso no quiere decir que estamos exentos de hacer una retrospectiva de qué pasó, Five Whys y demás, llegar a la raíz del problema y hacer los cambios necesarios, ¿no? Comentas la retrospectiva de qué pasó. ¿No le llamarías post-mortem? Sí, bueno, en general, en muchas partes he visto que le llaman postmortem. A mí no me gusta tanto el término porque implica que hubo la muerte de algo. Y no, o sea, se me hace un poco drástico, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tú quieres, bueno, root cause analysis también es un término un poco, porque al final de cuentas, un problema termina teniendo muchas causas raíz, no una sola. Correcto. Entonces, al momento de hacer ese análisis, pues es toda la metodología de tener action items, tener esos action items en el backlog y nosotros teníamos como práctica de que lo que fuera que viniera de un incidente es top priority. Entonces, como hacíamos Kanban, van hasta arriba en el backlog. No importa qué suceda, no importa que esté en el backlog, porque pues lo que está más cercano a producción es lo que tiene prioridad. Entonces, ese tipo de prácticas también son parte de lo que engloba el concepto de DevOps, ¿no? Que es una parte también cultural en cuanto a no solamente, ok, fallamos o hubo algo que no salió como queríamos, también la parte del DevOps es ese continuous improvement, ¿no? De reflexionar cómo vamos a mejorar, plasmarlo en action items y seguir adelante. Eso, ahorita que comentas la palabra fuerte del postmortem o del root cause analysis, y tal vez me vaya por ahí el día de hoy. En mi experiencia depende del cómo el facilitador lo maneje y los resultados de esa situación los action items. Si tienes a un típico manager, director o project manager, ¿quién fue el culpable? Dame un nombre, lo voy a correr, lo voy a dar de baja del proyecto. Puedes asegurarte que va a ser la última vez en la que obtienes participación de todos los miembros del equipo y una participación honesta. Sí. Si haces yo en lo particular, platicaba el otro día, mi situación es un poquito complicada porque traigo la gorra de manager. Entonces, me cuesta todavía trabajo facilitar una sesión como Scrum Master siendo el manager. Sí. Entonces, tiene un reto. Entonces, la manera en la que yo lo saco es bromeando. Vamos a ver a quién vamos a correr esta semana. No hemos dado de baja a nadie a partir de un post-mortem. O bien, había un equipo donde el manager del equipo era demasiado agresivo y siempre quería saber quién. Entonces,
la manera del equipo de responder a esa situación fue que cada semana, creo que ya lo había mencionado en algunas sesiones atrás, cada semana o cada sprint nombrábamos a un chivo expiatorio. Normalmente era la persona que está de vacaciones y todo lo que salía mal era culpa del que estaba de vacaciones. O bien era culpa de alguien al azar y sacaba yo mi página de random.org, ponía los nombres de todos y entre todos bromeábamos que el responsable de todo lo que sucediera iba a ser él. Y se iban los documentos oficiales, el nombre de esta persona. Sin embargo, ayudó para que el equipo se relajara más al momento de hacer estas sesiones y tuviésemos mayor utilidad al ver los action items. De nuevo, si mi estrategia era evitar el miedo. Más allá del nombre, creo yo, es la respuesta. ¿Qué tanta confianza tiene el equipo hacia el facilitador y hacia la sesión y a los resultados de esa sesión para abrirse a encontrar la verdadera causa y los verdaderos action items? ¿Por qué? Porque era muy fácil en algunas ocasiones cuando tienes equipo de testing, que por ejemplo Gustavo lo mencionabas, ahorita que necesitas un equipo de testers, el riesgo de tener un equipo de testers es que entonces todos los problemas de producción son culpa de los testers, porque ellos no lo probaron. Sí, y se vuelve este juego de ahora sí, no tanto qué persona tuvo la culpa, pero qué equipo tuvo la culpa, ¿no? Exacto. Y es ahí donde en mi experiencia, ha sido muy difícil cuando tú tienes esa separación entre devs y testers, que realmente haya esa como homogeneidad en cuanto a las responsabilidades. Es decir, sí. Porque al final de cuentas, ok, al tester se le fue, pero alguien escribió ese código de todas maneras. Entonces, yo creo que entrar en esa discusión no vale tanto la pena. Y es por eso que incluso el mismo DevOps Handbook te recomienda, ¿no? Los blameless postmortems, ¿no? En donde hay ciertas palabras incluso hasta prohibidas, ¿no? Primero, la primera recomendación es la que yo más uso, es evitar el hubiera. Es que si hubiéramos hecho esto, o sea, no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los datos? Y con base en eso, ¿cuáles son las acciones que tenemos que hacer hacia el futuro? Porque después, cuando alguien empieza con es que si hubiéramos hecho esto, es básicamente la antesala a culpar a alguien, ¿no? Porque alguien tuvo que haber hecho eso que se hubiera hecho. Entonces, para mí eso es muy poderoso porque, y me ha tocado cuando paras en seco eso y dices, a ver, no vamos a hablar de lo que hubiéramos hecho. Lo que hubiéramos hecho ya no lo hicimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con los datos que tenemos, con las métricas que tenemos, con lo que sabemos que pasó, ¿qué podemos hacer para intentar que no pase otra vez? No sé cuál ha sido tu experiencia ahí en cuanto a ese tipo de censura, si tú lo quieres ver así, en cuanto a de qué vamos a hablar en ese tipo de sesiones. Tomo lo mismo que platicaba antes. Es culpa del product owner que no escribió. Si vamos a buscar culpables, vamos a empezar por el product owner que no escribió la historia bien, por el Scrum Master que no se cercioró de hacer bien el refinement, del equipo que no hizo un refinement correcto, del developer que no escribió el código correcto, del tester que no lo probó. Culpables somos todos. Entonces, si vamos a buscar culpables, todos vamos a poner nuestro nombre ahí porque como equipo somos culpables. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer de aquí en adelante. Decía, disculpando, por eso lo hacemos de noche y hay alcohol para no mantener un rating de PG-13, pero decía mi abuelo que en paz descanse, el hubiera es la conjugación del verbo se chingó. Sí. Entiéndase, el hubiera es una discusión inútil. Y coincido contigo. Si bien no lo prohíbo o mato esa conversación a partir de decir, si hubiéramos, todos nos habríamos dado cuenta y esto no habría pasado. El detalle es qué sigue hacia adelante, qué voy a hacer yo
Y es algo que he buscado en mis equipos, un compromiso individual. ¿Qué voy a hacer yo, Diógenes? ¿Qué vas a hacer tú, Luis? ¿Qué vas a hacer tú, Pradip? ¿Qué vas a hacer tú, John, para que esto no vuelva a pasar? Como Product Owner, como Scrum Master, ¿qué vamos a hacer? Y muchas veces nos vamos a los básicos. Resulta que hay un basic tenant que el equipo de nuestros mismos compromisos de definition of radio, definition of done, que no se cumplieron para enviar a producción una historia en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la parte de retrospectivas, y retrospectivas, postmortems, etcétera. Lo que me gusta de estos temas es que, o siento yo que en DevOps, y no solamente el handbook, sino también hay una guía de Google, de SRE, que manejan los blameless retrospectives, es que le sacan la vuelta, llamarle retrospectiva para no verse tan ágiles. Tan ágil, tan pegado al ágil y marcar una diferencia. No, nosotros somos diferentes. Y un postmortem tiene este formato y así como, caray, ¿para qué quieres el formato, no? Está bien que tengan formatos, pero el formato debe venir del equipo, de la compañía o de la necesidad del incidente, no del libro, en mi opinión. Y muchos de esos procedimientos vienen de estándares, ¿no? Como ITIL, por ejemplo, en donde tienes un modelo para lidiar con ese tipo de cosas y asegurar que tengas planes de acción. Pero al final de cuentas es una retrospectiva, o sea, estás mirando hacia el pasado, estás tratando de mirando hacia el pasado con el objetivo de mejorar hacia el futuro. El futuro. Entonces, al final de cuentas, cómo le llamemos es un poco irrelevante, pero al menos en mi experiencia sí he evitado ciertos términos porque es, pues, güey, aquí no se murió nadie. O sea, sí tuvimos un incidente, se controló o lo que sea, o pasamos 6 horas de la madrugada tratando de resolverlo. Y ya, vamos a hacernos responsables de esto de la manera que lo podemos hacer ahorita, que es cómo podemos evitar que suceda en el futuro otra vez. Y ya va a depender mucho de la cultura del equipo, de la cultura de la empresa en cuanto a qué tan bien o qué tan mal salgan ese tipo de sesiones. Así es. Sí. Sí, y contestando un poquito a lo que comentas, Gustavo, depende mucho de la organización en la que estás. Idealmente en metodologías ágiles o procesos modernos como DevOps y lo que mencionaba Luis, la parte de pruebas está integrada dentro del equipo, ya sea en roles definidos o en responsabilidades de los developers, pero se intenta manejar al mismo tiempo que manejas sprints, tu sprint ya debe estar, o las historias que manejas dentro de los sprints ya debieran estar probados. Si bien hay organizaciones que no lo manejan así, tienen sus razones, pero sobre todo en mi experiencia es el planteamiento técnico o jerárquico de unir esos dos equipos. Comentábamos, hablando tantito de pruebas y lo que comentaba Gustavo, retomando sesiones pasadas, el hecho de que el equipo o la responsabilidad de pruebas recae en el equipo dentro del mismo sprint. No hay sesiones de pruebas después o no hay días de pruebas, sino que se utiliza ágil para contener el resultado y una historia está terminada hasta que pasa, hasta que se prueba. Cualquier estándar de prueba, ya sea que sea unit test cases, automated scripts, pruebas manuales, regresiones, etcétera, cualquiera que maneje el equipo. Pero la idea de la metodología ágil es salir del sprint con código potencialmente liberable. Incluso hay quienes ponen la vara un poco más alta y que es la historia no se termina hasta que esté en producción, utilizándose en producción y sin problemas. Sí. Que esa era, por ejemplo, para nosotros, al menos en Expedia, era
ese era nuestro definition of done. No estaba terminada hasta que estuviera en producción, el feature prendido y que no hubiera incidentes. ¿Por qué? Porque pierdes, o al menos para este equipo, le sirvió para mantener ese seguimiento y generar esa cultura de tú como developer eres responsable del feature Ujú. hasta producción y después de producción. No Sí. nada más hasta que haces el merge al main branch y se hace el deployment. Que sí, probablemente cuando llegas a ese punto empiezas a pensar en qué es lo que viene y en qué es lo que sigue para trabajar, pero por mientras también tienes también un ojo en qué es lo que está pasando en producción, ¿no? Entonces, es ese pasito adelante, yo creo, que es muy necesario cuando ya tienes cierta madurez y cuando ya tienes cierto bagaje, tanto en la agilidad como en DevOps, para decir, ok, vamos más allá y vamos a darles empowerment al equipo, porque pues no es solamente darle el empowerment al equipo de que pueda hacer deployments a producción cuando quieran. También eso viene con el hecho de que, ok, hay un problema, te puedes hacer cargo porque puedes hacer deployments a producción cuando quieras. Entonces, es un poco ese balance que tiene que existir. Y das en el clavo, porque compartiendo un poquito, en mi organización queríamos mover el definition of DOM al deployment. Uh-huh. No lo hemos hecho porque nuestro deployment aún se tarda media hora entonces, a producción. Entonces, eso quiere decir que cada usuario va a tener una media hora de handoff de no usar el equipo o el sistema. Entonces, aún no podemos hacer deployments durante el día. Entonces, aún tenemos ciertos días donde hacemos deployments. Uh-huh. Por lo tanto, como la responsabilidad es del release manager presente y no del equipo, no hemos pasado la parte de definition of done cuando el código está deployado o en producción, porque no depende del equipo. Entonces, a lo que voy es, das en el clavo al decir, como el equipo es responsable del release a producción y es responsable y accountable por el código que están haciendo, entonces sí, el tener el código liberado es parte del definition of done. Uh-huh. Y eso te permite todos los días terminar tareas. En lugar de terminar tareas 2 o 3 días después de que hiciste la liberación, que puede suceder 1, 2, 4 semanas después de que se terminó la última prueba o que no se ha tocado, que se hizo el merge Uh-huh. al ambiente de staging. Entonces, y es los que nos han escuchado, tenemos recurrencias, confianza, Sí. accountability, y en este caso es el tener pruebas liberadas y tu definition of done en tu equipo. Y la capacidad técnica. Muchas veces los grandes releases sigue siendo porque la organización no confía en los múltiples equipos de desarrollo o no confía en el producto que sale sprint tras sprint, o son organizaciones que aún vienen con estrategias no tan ágiles y batallan un poquito para mover su tecnología a darle más empowerment a los equipos. Uh-huh. Y también, por ejemplo, algo que quería compartir en ese sentido es que lo que he aprendido en estos últimos meses es que sí es un factor el número de usuarios que tienes en tu aplicación para determinar o para qué tan rápido te mueves en un esquema de DevOps o qué tan liberal eres, digamos, en ese esquema. Porque ahora mi experiencia más reciente es trabajando en Microsoft Teams. Es una plataforma que tiene 145 millones de usuarios diarios, de usuarios recurrentes diarios. Entonces, y además, en lo que yo trabajo son los clientes, el cliente de escritorio para Windows, Mac OS, Linux y el cliente web.
Y por ejemplo, el cliente web es un poco más, lo puedes hacer un poco más ágil, pero el cliente desktop es otra historia, porque no le vas a dar al usuario actualizaciones diarias, porque el usuario va a vivir actualizando Teams. Entonces, tiene que bajar un nuevo build, tiene que hacerse la actualización y demás. Imagínate que tú como usuario de Teams, todos los días por la mañana, cada vez que abres Teams, te llega una actualización y pierdes 10 minutos actualizando Teams. No es factible. Ujú. Entonces, hay que pensar en otras formas de cómo podemos seguir obteniendo los beneficios de un continuous integration, de un continuous delivery, no necesariamente un continuous deployment, en este modelo de DevOps. Sí estoy en una organización que tiene muchas áreas de mejora y es un poco también los retos por los que me llevaron ahí, pero está muy interesante porque antes de eso yo hubiera dicho, no, o sea, ¿qué tiene que ver el número de usuarios que tienes? O sea, tú deberías de tener una infraestructura que soporte todo eso. Si no la tienes, debes de trabajar en tenerla. Pero en realidad en la experiencia ya práctica, y sobre todo no tanto por cuestiones técnicas, sino por cuestiones de negocio incluso, en donde la competencia de este mercado de las herramientas de colaboración, de videollamadas, etcétera, es tan fuerte que no te puedes dar el lujo de fallar tanto o de fallar tan catastróficamente. Entonces tienes que ser un poco más cauteloso en lo que haces, en cómo lo haces, y eso te lleva a ser menos ágil en cuanto a madurar con el DevOps. En cuanto a que todavía existen en nuestro proceso muchos procedimientos manuales, porque hasta el momento no había habido ni la forma ni el tiempo de automatizarlos de la manera correcta. Y en este caso no te puedes dar el lujo de decir, bueno, pongo una solución a medias en una mentalidad ágil de decir, la voy a mejorar a como vaya utilizando la misma solución, porque las consecuencias que puede tener son mayores. Exacto. Entonces, esa perspectiva yo creo que es bastante interesante en cuanto a que sí te abre los ojos el tener esa experiencia de una aplicación que es muy demandada y que usan cientos de millones de personas, ¿no? Ok, vamos cerrando. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría, si nos puedes contactar por LinkedIn a Luis Cabanillas o a tu servidor Diógenes Pérez, me gustaría platicar acerca de los procesos que manejan en la organización en la que estás, y si gustas con preguntas o algún tipo de ayuda podemos responderte. Y Luis, ¿algo para cerrar? Nada, saludos al Pavel que está conectándose. No, nada más es importante, digamos, reconocer estos procesos que tenemos que pasar como organizaciones. Podemos ir desde lo más manual hasta lo más complejo y automatizado con ciertas maneras, ¿no? Como el Theory of Constraints, que es un tema para otro capítulo completamente, otra sesión. Y es un mundo muy abierto, ¿no? Tanto el DevOps como la agilidad. Y reiterando el punto, ¿no? Son cosas que van de la mano, son cosas que no están encontradas, no se sustituyen una a la otra. Y al final es todo un camino que hay que recorrer. Y hay que estar conscientes de eso, nada más. Sí, ya para finalizar, creo que cada organización es distinta. La madurez de cuándo irse a DevOps depende de la organización en sí, cómo nace el producto, cómo nace el proyecto, qué tanto presupuesto tienes para cambiar un producto ya establecido o incluso el legacy code, qué tanto cambias la arquitectura, qué tan moderno es tu código. Si estás trabajando en código de hace 15 años, se va a complicar un poco implementar una metodología de pruebas automatizada.
pero sí, la inversión de las organizaciones tiene que ir enfocada hacia eso. No es fácil, se requiere mucha gente capaz y con conocimientos de esta integración. Y gracias, afortunadamente, en el proyecto que estoy hoy en día la hemos tenido. En otros proyectos han sido decisiones de negocio, como comentaba Luis. Hay veces que tienes la capacidad técnica de liberar cada 3, 4 veces por día, miles de veces por día, pero hay decisiones detrás de ello que conlleva no hacerlo y tener un release management o un deployment management distinto al continuous integration. Y bueno, pues es mucha suerte en el camino de cada quien. Y a todos los que nos ven ya en la grabación, aquí estamos por si tienen alguna duda, nos pueden contactar por LinkedIn, somos fáciles de encontrar. Estamos a la vuelta de una búsqueda. Muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias, Luis. Gracias a ti. Bye.